buenos días. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Gracias a quienes han colaborado y hecho que este espacio sea posible. Sobre todo a la gran Maite que vamos a tener el día de hoy. Así que aprovechémosle, anotémosle, tengamos 1000 preguntas listas para ella. Muchísimas gracias. Para quienes se siguen sumando, pueden colocar en el chat, si desean, la región en la cual se conectan, las ciudades de la cual lo hace, para poder dejar sus saludos, para poder saludarlos también y así conocernos un poco y entender cuál es el contexto de cada uno a nivel país. Bienvenidos, los dejo con Sonia Babani, presidenta de Selva de Sueños, que va a poder hacer una pequeña intro de lo que somos nosotros, cuál es nuestro foco, cuáles son nuestros fines, y dar el comienzo así el día de hoy a este taller. Sonia. Hola, buenas tardes. Buenos días al lado de a todos los que vienen de Venezuela, Panamá y Perú y Nicaragua. Y buenas tardes a los que vienen por la parte de Europa. Soy Sonia, cofundadora de Selva de Sueños, junto con Ann y con Noel, que también está hoy presente. Y bueno, explicarles un poquito qué es Selva de Sueños para los que todavía no nos conozcan. Somos una ONG que estamos ubicados en España, pero con acción directa en Perú. Formamos la ONG personas de 6 países, Nicaragua, Perú, Panamá, España, Andorra y Uruguay, que no me deje ninguno. Y nuestros grandes pilares son la educación y la empleabilidad, con el fin de ayudar al desarrollo de la selva peruana. Entonces, un poco a raíz de lo que hemos venido viviendo con el COVID, hemos abierto un nuevo alero de gestión dentro de Selva de Sueños, que es Selva Digital, donde estamos impartiendo estos foros y estos talleres. Este es nuestro primer taller. Nos hace mucha ilusión pues, tenerles a todos aquí y que participen de él. Y nada, esperemos que el foro cumpla todas sus expectativas. Y a continuación les dejo con Ann, que les va a presentar a nuestra ponente de hoy. Muchísimas gracias, Sonia. El día de hoy tengo el honor de presentar a Maite Varela, mentora de emprendimiento. En verdad, ella buenamente ha provisto un pequeño resumen para toda su larga línea de carreras. Ella es mentora en emprendimientos, dirigida a directivos y a startups, 20 años de experiencia como emprendedora en diferentes sectores van a poder ser notorios el día de hoy en la charla. 3 años trabajando como mentora con proyectos en varios países y sectores, así que para quienes están conectados de distintos países, este es el momento para poder sacar provecho a este perfil tan amplio. Y ha dedicado gran parte de su tiempo a proyectos de mentoring voluntario, que es algo que justamente la lleva a estar en este momento colaborando con nosotros, además de la gran amistad que tiene por Sonia y a su antecedente académico que las ha llevado a conocerse, y nada más lindo que poder justamente ahora, aprovechando este calor humano que envuelve a Maite, poder contar con ella el día de hoy. Y vive en Dublín, en Irlanda, así que creo que estamos de verdad conectados desde bastantes lugares. Muchísimas gracias, Maite, a nombre de todo el equipo y a nombre de todos los participantes el día de hoy. Dejo de compartir mi pantalla para que puedas pasar a compartir la tuya. Perfecto, pues primero de todo daros las gracias a todos, a Ana, a Sonia, a ver un segundito que voy a compartir mi pantalla. ¿Lo estoy haciendo? A ver. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada dar las gracias a Sonia, a Ana, a todo el equipo de Selva de Sueños por invitarme. Me hace muchísima ilusión. Primero por la amistad que me une a Sonia y por que he visto crecer y nacer el proyecto de Selva de Sueños desde el inicio. Y me hace muchísima ilusión compartir mi experiencia como mentora en estos tiempos de COVID. Y bueno, ya para no alargarlo mucho más, voy a arrancar. Bueno, aquí ya está mi presentación, que ya está hecha. Entonces, me gustaría en este taller que cumpliésemos estos objetivos que os pongo aquí. Pues generar una conversación sobre el reto del emprendimiento, el emprendedor como protagonista de su proyecto, el impacto del COVID que ha tenido dentro del ecosistema
del emprendimiento y luego compartir claves sobre mindset y liderazgo que han sido muy, muy necesarios y han sido claves para seguir avanzando con los proyectos con los que yo estaba trabajando pre-COVID y durante esta etapa de pandemia. Y por último, me gustaría compartiros mi experiencia y el gran valor que tiene el mentoring a la hora de emprender y de compartir los retos y seguir avanzando. Bueno, cuando Sonia me propuso hacer este taller, la verdad es que estuve pensando mucho en cómo condensar toda mi experiencia, todo lo que yo había aprendido durante este tiempo en 1 hora y media y sobre todo lo que quería es reivindicar la figura del emprendedor, porque muchas veces pensamos que los emprendedores somos... Digo somos porque he sido emprendedora toda mi vida, pues súper personas, súper profesionales, que sabemos de todo, que somos capaces de todo, que aguantamos todo y realmente creo que la figura del emprendedor como protagonista de su proyecto y no al revés es algo que realmente me apetecía muchísimo compartir con vosotros. Entonces, este taller lo he dividido en 4 partes. La primera parte es la de emprender y el emprendedor. La segunda parte, el impacto que tuvo el COVID en los proyectos de emprendimiento y cómo seguimos avanzando con ellos. Como os decía antes, la parte de mindset y de liderazgo que para los proyectos con los que estaba trabajando ha sido clave. Y como último, el rol del mentoring y del mentor dentro de esta situación. Pues nada, vamos a por la primera parte. Cuando intenté empezar, ¿no?, a esquematizar cómo hacer este taller, lo primero que pensé fue, bueno, vamos a hablar de emprendedores y de emprender. Voy a buscar qué dice la RAE, la Real Academia de la Lengua, sobre emprender. Y entonces, bueno, encontré que es acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Y me pareció de lo más relevante y por esto lo he puesto en esta primera slide, porque realmente emprender no es un camino de rosas, no es algo fácil, es comprometer tu vida, tu estilo de vida, tus objetivos. Entonces, esa parte de dificultad y de peligro que muchas veces en ciertos ecosistemas o en ciertas tendencias, ¿no?, como de el glamour un poco, ¿no?, del emprendimiento, de que vamos a ser todos como muy libres y muy felices y muy incluso ricos, yo quiero que, bajo mi experiencia, dar a conocer que realmente es bueno, una aventura que tiene su peligro y su dificultad tal como la RAE la define. Entonces, os quería dar unos datos que me parecieron interesantes cuando hice la investigación sobre todo este tema, sobre el sistema emprendedor en Europa, en España, perdón, del estudio GEM que salió en febrero. Y busqué el de España, tenía el de España a mano y por eso he cogido los datos, pero bueno, hay estudios GEMS de todos los países. En España se emprende el tanto por ciento de población que emprende entre 18 y 64 años, porque nunca es tarde para emprender, en España es el 6,1%. Y me pareció interesante y relevante bueno, detallar un poco los motivos que mueve a esa masa, ese 6,1% de la población a emprender. Estos tantos por cientos no son absolutos, o sea, se podía hacer como multiopción, por eso no suman 100. Entonces el 59,5 era pues, generar riqueza, el 42 por 3 marcar la diferencia en el mundo. Me pareció muy relevante, muy interesante este motivo. El 42,3 era ganarse un sueldo en la vida, ya que no hay mucho trabajo. Y solo el 13,3, continuar la tradición familiar. Yo entré en el 13,3 porque mi primer emprendimiento fue dentro de la empresa de mi familia. Cuando estuve mirando y estudiando el estudio GEM, me encontré muy interesante en el sumario ejecutivo. Recomendaban como tener en cuenta las 3 máximas dificultades que en el estudio habían surgido, ¿no? Porque realmente muchas veces cuando emprendemos, pues como decía antes, ¿no?, hay esta pátina como de cosa fantástica y que todos seremos como digital nomads y que será todo fantástico y muy glamuroso y muy tal, pero realmente hay unas dificultades y entonces me pareció interesante simplemente nombrarlas con los 3 problemas que ellos habían detectado en España, ¿no? El primero era el tema de las trabas administrativas para iniciar tu actividad.
Yo realmente, como he trabajado en España y ahora estoy trabajando desde Irlanda, en Irlanda es extremadamente fácil hacerte como una figura que ellos tienen aquí, como de autónomo, muy fácil, como de en una hora ya lo tienes hecho. El tema de montar una empresa es muchísimo más sencillo con la burocracia y todo el proceso que es en España. La segunda es el tema de la financiación, encontrar tus fuentes de financiación para tu proyecto. Y el tercero son un poco la falta como de, o la carencia un poco de formaciones concretas sobre competencias emprendedoras, ¿no? En diferentes niveles educativos. Esto me pareció relevante en el sentido de que desde el principio tuviésemos claro de que, bueno, de como os he dicho ya 2 o 3 veces, el emprender no es todo tan fácil y que realmente hay unas dificultades muy claras y que cuanto antes las tengamos presente y estén ya en nuestro recorrido mental para que cuando vayamos avanzando en nuestro proyecto no nos pille como de sorpresa, pues muchísimo mejor. Y por eso las he añadido al principio de esta presentación. Bueno, en el tema de emprendimiento hay diferentes tipos de emprendedores, emprendedores sociales, tecnológicos, corporativos puros, y hay diferentes tipos de organizaciones y de emprendimientos, pero bueno, estas slides yo creo que nos daría para como 2 horas más, ¿eh? Así que bueno, esto lo pongo simplemente para, como información. Y entonces aquí viene ya mi tema, ¿no? Que es, digamos, el emprendedor como protagonista de su proyecto. Para mí el emprendedor tiene que ser, o sea, es como un tema de mindset, ¿no? O sea, tiene que ponerse como protagonista de su proyecto, ¿no? O sea, el proyecto no puede arrastrarlo ni pasarle por encima, sino que el emprendedor tiene que ser el que domine todo eso. Cuanto antes nos pongamos, y es un trabajo que yo hago con los emprendedores a los que mentorizo, cuanto antes les pongamos a ellos como protagonistas y como figura central del emprendimiento, mucho mejor girará todo el proyecto. Será mucho más fácil porque podremos dominar completamente el proyecto y hacerlo y darle un impulso, que es lo que necesitamos. Entonces, para ello es importante definir el propósito, por qué emprendemos, qué es lo que nos ha llevado a emprender y los valores que tienen que estar alineados, o es deseable que estén alineados con los que quieres que tu empresa tenga. Os voy a compartir mi experiencia. Cuando yo, después de emprender muchos años, nos venimos a vivir a Irlanda, y yo aquí tuve el contacto con tuve una mentora que realmente para mí fue una experiencia fantástica, y ella me empoderó mucho, ¿no? O sea, me dio muchísima seguridad y me generó muchísimo impulso para seguir adelante. Entonces, yo en aquel momento decidí que, bueno, el efecto tan positivo que ella había causado en mí era lo que yo quería hacer para otras personas. Entonces, yo definí mi propósito en el momento en que ella me estaba haciendo el mentoring, ¿no? O sea, para mí fue tan mágico y tan extraordinario ese momento que me lo apropié, ¿no? Como mío, el ayudar como ella me había ayudado a mí. Respecto a los valores, yo creo que ni siquiera había pensado de montar mi compañía y de dedicarme a esto. Yo decidí que quería, de los 5 días a la semana, 8 horas de mi semana están dedicados a organizaciones, como puede ser Selva de Sueños en este momento, o otras con las que colaboro de diferentes, pues algunas en España, una aquí, en las que les dedico horas de mentoring voluntario. Entonces, para mí eso es fundamental, y eso sí que para mí es como un vehículo que da sentido a todo mi proyecto. Si no lo hiciera así, yo no querría seguir con mi proyecto. O sea, es así, o sea, para mí es así como de definitivo, ¿no? Entonces, eso sí que me da mucho empuje y me da mucha fuerza para seguir adelante. Es lo mismo un poco como en el siguiente punto, que es el estilo de vida. O sea, si yo ahora, en mi primer emprendimiento, que era un emprendimiento de puro servicio, de estar 24/7 físicamente en un sitio, completamente atada físicamente, digamos, a que no podían irme de viaje porque era todo como un lío. Mi segundo emprendimiento ya fue mucho más laxo en ese sentido, y este último está siendo completamente digital, porque no, o sea, no se alinea para nada con el estilo de vida que yo quiero llevar. Entonces, tanto el propósito como los valores como el estilo de vida
son elementos que antes de emprender y cuando tenemos una idea tenemos que realmente reflexionar y dedicarle tiempo a pensar si están alineados con lo que nosotros queremos hacer. El siguiente punto sería el de generar impacto, o sea, el que un emprendedor cuando tenga una idea y se ponga a desarrollarla, o sea, necesite generar un impacto en su comunidad, en su provincia, en el país, en el mundo, donde sea, tiene que ser como un impulso que nos debe seguir adelante con nuestro emprendimiento. Igual que el tema de liderar, ¿no? Que un poco se relaciona con el primer punto. O sea, nosotros como emprendedores tenemos que ser líderes y tenemos que ser los que generemos hacia dónde tiene que ir nuestro emprendimiento, con qué propósito, con qué valores, alineado a nuestro estilo de vida y generando un impacto en nuestro camino y en nuestro objetivo. Las capacidades personales y el autoconocimiento, yo en todo este momento de COVID y de pandemia, ha sido algo que he trabajado muchísimo con mis emprendedores porque realmente ha sido un momento que nos hemos puesto todos mucho a prueba, pero los emprendedores con los que yo estaba trabajando, que estaban algunos en un momento muy inicial de su emprendimiento, otros un poquito más adelantados, hemos tenido que trabajar el cómo las capacidades de cada persona, sus capacidades personales de autoconocimiento, saber en qué te sientes cómodo, en qué puedes generar valor para tu empresa y ser realistas, alinear, ¿no?, esas capacidades que tenemos con las necesidades del proyecto, alinearlas y crecer, ha sido fundamental. Y a mí siempre que me preguntan cuál ha sido el libro de emprendimiento que más me ha ayudado, yo siempre digo que ha sido el libro Quiet, que lo tengo aquí encima porque siempre está como en mi mesa. Cuando yo descubrí, leyendo ese libro, que yo tenía una persona totalmente introvertida, o sea, que yo leía el libro y yo decía, wow, es que esta soy yo, o sea, a mí me pasa esto, ha sido mucho más fácil alinear todas las necesidades que tenía mi emprendimiento con mi capacidad. Es decir, cuando yo a mí por ejemplo, por mi introversión, cuando a mí me intentan vender muy agresivamente, me retraigo porque me agrede. No me gusta, ¿no?, que me estén haciendo 77 ofertas y no, o sea, es algo que no. Entonces, hacerlo yo tampoco puedo. Entonces, cuando yo descubrí mi introversión y me rendí, dije, vale, pues entonces yo, siendo introvertida, ¿cómo puedo poner esa introversión que trabaje a favor de mi proyecto? Para mí ha sido como ¿no?, como llegar a una paz de decir, vale, ahora ya sé cómo tengo que vender, ya sé cómo tengo que ir a un banco a negociar, sé desde dónde tengo que hacerlo y ese autoconocimiento para mí ha sido clave. Entonces, en el momento de pandemia, de que todos los emprendedores realmente, pues lógicamente estábamos todos un poco como sin saber, ese autoconocimiento y el tirar, ¿no?, de ciertas capacidades ha sido muy importante. Y como último, pero fundamental, la realidad de emprender. O sea, emprender, como creo que ya he dicho varias veces y porque realmente es así, es un proceso que no es nada fácil y que cuanto antes sepamos y tengamos claro que va a tener sus peajes y que vamos a tener que ir pues negociando con toda esta aventura, que es una aventura fantástica y que yo no lo he dejado de hacer en toda mi vida y que se lo recomiendo a todo el mundo porque aprendes muchísimo, aunque luego vas a trabajar en una empresa, aunque tengas una empresa, hay una realidad que es un camino, bueno, con sus peajes, ¿no? Vale, entonces nos encontramos en este punto, ¿no? Tengo una idea, quiero emprender, ¿por dónde empiezo? Aquí os comparto una documentación que es un poco lo que yo les presento a las personas que quieren trabajar conmigo en una relación de mentoring para empezar a trabajar. Entonces, es un programa un poco tipo, dependiendo del proyecto lo adapto a sus necesidades o no, pero realmente son estos 8 pasos en los que trabajamos, ¿no? Uno es la propuesta de valor, el mapa de competidores, esto se refiere al ver quién es tu competencia, conocer tu sector, conocer bueno, la competencia per se y el sector. Los grupos de interés aquí lo que trabajamos es las personas que van a colaborar contigo, tu fiscalista, tu contable,
tus proveedores, el gobierno, la hacienda, toda esta gente, ¿no? O sea, de identificar con quién te va a relacionar tu emprendimiento. Luego viene la parte de modelo de negocio y marketing, precio de viabilidad, proyecciones financieras, el plan de impacto y el plan de crecimiento. Como antes, ¿no? Yo creo que esta slide, aquí podríamos hacer un taller entero porque aquí hay mucho que explicar, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, prácticamente se tocan todos los puntos necesarios e importantes para seguir adelante con un emprendimiento. Entonces, a lo largo de este proceso, cuando viene un emprendedor con una idea, que normalmente siempre es así un poco como el esquema, yo siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, en este momento, o sea, tú me explicas tu idea y entonces cuando decidimos trabajar juntos les digo, venga, pues ahora tenéis que desenamoraros de vuestra idea y enamoraros de vuestro proyecto. Y es un poco relacionado, ¿no? con la falta de protagonismo un poco de los emprendedores en los proyectos de emprendimiento. Muchas veces ponemos a la idea como eje central de todo y, lógicamente, sin una idea que tenga cierta atracción es imposible, pero esa idea va rodeada, envuelta y impulsada por todo lo que se genera alrededor del proyecto, que es todo lo que trabajamos en estos puntos que os he comentado. En este proceso, que es un proceso muy interesante, que yo disfruto muchísimo, pero que es duro para el emprendedor el trabajar todo esto, porque es como que cuando uno tiene una idea, es como que tiene una idea y yo siempre les digo, ¿no? Es como vuestro bebé y es guapísimo y se ha salido muy mono y hermoso y todo, pero a este bebé tenemos que empezar a darles vueltas, a ver bueno, a cuestionarlo, a pensar que pueden pasar cosas. Esto era pre-COVID, ¿eh? Ya cuando llegó el COVID ya lo tuvimos vamos, que ver qué hacíamos con él, ¿no? Prácticamente. Entonces, en todo este proceso de los programas de mentoring que yo hago, lo que hacemos es conversar, cuestionar, pensamos, repensamos y tripensamos, o sea, mega pensamos, probamos, corregimos y volvemos a probar. Preguntamos a nuestro cliente, al sector, vemos el impacto social del proyecto, el impacto sobre la sostenibilidad y el medio ambiente, estamos atentos al entorno e introducimos el fracaso, o sea, el fracaso, que es una posibilidad. Cuando hablo de conversar, el mentoring se basa en una conversación. En el último punto de la presentación os explicaré un poco mejor lo que es las técnicas de mentoring, pero un mentor lo que hace es preguntar, o sea, llegamos llegamos a los puntos, ¿no? O sea, vemos como, por ejemplo, pasa mucho que un emprendedor, me pasa muchísimo, no quiere saber nada de números porque está tan centrado en la idea, en tirar adelante esa idea, en hacerla crecer y tal y cual, que nos olvidamos un poco de todo lo externo, ¿no? Entonces, los números es algo que si nos gustan los números es como que no queremos entrar en ello. Entonces, un mentor lo que hace es un poco centrar, poner luz, intentar que el mentí ponga su foco y se cuestione cosas respecto a áreas que quizás no le apetecen de forma natural meterse. Entonces, generamos muchísima conversación, cuestionamos pues, foco, energía, ¿por qué pones tanto foco en el marketing y no en las finanzas? Por ejemplo, sería como una pregunta tipo. Pensamos mucho sobre la idea, sobre las posibilidades, ¿no? ¿Qué puede pasar? Y con el COVID se nos cumplió, ¿no? Pasó de repente una situación que nadie se imaginaba. Y ahí los proyectos en los que habíamos pensado, trepensado y tripensado, que yo creo que esto me lo he inventado para este taller, fue mucho más fácil pivotar porque ya teníamos como mucho camino mental sobre la idea. Probar y corregir también es muy importante, el ensayo-error, voy a probar algo, voy a ver qué tal funciona, lo saco un poco a mercado, hago un poco de test y tal. El pedir ayuda y colaboración, esto es fundamental. Yo me encuentro muchas veces que a los emprendedores les cuesta mucho compartir su idea, ¿no? Contarle a alguien qué quiere hacer, y a mí siempre me ha parecido un error, porque es un poco como ahora me ha venido a la memoria, ¿no? Hace unos días estuve viendo un vídeo de mi admiradísima Laura Rivas
sobre la competencia, ¿no? Y entonces ella explicaba, ¿no? Pues que unos clientes suyos les habían copiado un artículo y ella les decía, pues aplica el efecto deslumbramiento. Me pareció un concepto súper interesante, que es en plan, bueno, ellos te han copiado, no pongas energía en enfadarte ni todo esto, sino que esa energía o quizás ese impulso que te genera al ver que te han copiado, ponlo en mejorar tú, en seguir trabajando desde tu talento, en seguir apostando por lo que tú haces, hacerlo mejor cada vez, eleva tus estándares. Y ese efecto de deslumbramiento me pareció como un concepto como muy poderoso y que lo podemos aplicar un poco al tema de compartir una idea, ¿no? Cuando tú le explicas a alguien una idea, la tienes que verbalizar, la tienes que conceptualizar, y eso también es algo muy importante que debemos trabajar. Y cuando tú lo explicas y la otra persona te pregunta, tú vas como poco a poco, ¿no? Dándole forma a aquello que tú pensabas, ¿no? O sea, es como, pues yo quiero hacer sillas, y esa persona te pregunta, ¿pero sillas para comedor o para cocina? Este tipo de un poco de esquemas en los que tú vas un poco dándole forma a tu idea y trabajando y viendo que te preguntan, viendo por dónde, ¿no? Qué camino mental sigue la gente, y eso me parece muy importante. El pedir ayuda, el pedir información y colaboración. Con el COVID nos quedó como muy claro todo, ¿no? Las corrientes que se generaron de ayuda, de colaboración. A mí me ha ayudado todo el mundo cuando lo he pedido. Yo he ayudado a todo el mundo que me lo ha solicitado. Así que me parece que estamos en un momento que estamos muy conectados todos. LinkedIn está en plena ebullición. Hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes. Y si puedes preguntarle a alguien qué le parece tu idea, yo recomiendo que se haga. Luego el impacto social, el impacto sostenible, esto ya estaba antes totalmente, y yo creo que con el COVID se multiplicó muchísimo más, ¿no? La necesidad de realmente dejar un impacto en todo lo que hacemos, en la sociedad que nos rodea y en la que está más cerca o más lejos de nosotros. Y el impacto sobre el medio ambiente está claro, ¿no? Estar atento al entorno y el fracaso, que este es el gran el gran como desconocido y no querer hablarlo de esto. En este siguiente slide os he puesto esta noticia que encontré hace 2 días en el periódico de Cataluña, que es un chico que se llama Àlex Huertas, que tenía una marca de gafas que vendió a hawkers, y tiene este titular que me pareció como muy relevante, ¿no? Emprender no es tan bonito como lo pintan y se tardan muchos años en cosechar frutos. Si a alguien le interesa, luego le puedo pasar el link del artículo, porque realmente era muy interesante. Y este chico ha sacado ahora un curso que se llama, creo que de 0a1m.com, creo, en el que él le explica, o sea, todo su proceso que ha hecho perdón, para emprender. Y entonces, él en el artículo explicaba cómo él había vivido el emprender, las dificultades que había tenido y qué había hecho para mejorarla, para ir navegando sobre todas estas situaciones y seguir adelante, vender su empresa y seguir emprendiendo. Me pareció muy interesante y por eso lo añadí así un poco a última hora. Bueno, esta es mi primera parte. Llegamos a la segunda, que viene ya el impacto del COVID cuando llegó. Aquí os he incluido un poco de cronología, de cómo fueron los días, y aquí os quería poner un pequeño vídeo de la OCDE sobre la situación.
Bueno, este vídeo es de junio del 2020. Ahora estamos así en una situación un poco, por lo menos aquí, un poquito como viendo a ver si hay un segundo rebrote, pero me parecía interesante poner un vídeo de cómo está la situación para que, bueno, tengamos un poquito de contexto, ¿no? Llegados a este punto me gustaría, porque no os veo, no sé si estáis por aquí, haceros una pregunta, ¿no? O sea, si lo queréis lo compartimos por el chat o abrimos los micros, un poco como las moderadoras quieran. Me gustaría saber cuál es vuestra valoración, en una palabra, cuál ha sido el impacto de la pandemia en vuestras vidas. Allí los invitamos a que puedan escribir en el chat. Creo que sería mucho más fácil, Maite, Sí, para sí, poder, sí, para facilitar por el tema técnico. Capaz que si sí. abrimos micros nos vamos con muchos más minutos solamente por ese hecho. Pero te comento, a ver, generamos conversación aquí. Así que lo que estamos, por que todos contestemos, es el impacto de la pandemia en nuestras vidas, en una palabra. Yo te cuento la mía, para ver si así motivamos a los demás a perder el miedo. Venga, Eh, adelante. Adaptación. Increíblemente me ha regalado muchísima adaptación. Judy Chaudari de Venezuela comenta, muy fuerte. ¿Verdad? Creo que son, nos ha envuelto un poco a todos. Mm. Sonia comenta, cambio. Sí, incertidumbre, ¿no? También, o sea, fue como un momento, Sí, y ahora os explicaré cómo lo he vivido yo, pero realmente fue un momento para mí como de incertidumbre, ¿no? Como de descoloque, ¿no? Que estamos aquí como... Noel comenta, ingenio. Ujú. Alba comenta, reinventarse. Rebeca Santibáñez dice, aprendizaje. Chari nos Cari, que comenta creo que es Lidia, adaptación. adaptación. Aprendizaje y oportunidad, Abraham. Sí, sí. Vale, pues yo os voy a contar cómo lo viví yo, ¿no? Cómo para mí, cómo fue esto. Es curioso porque yo que en ese momento trabajaba con proyectos de varios lados, de varios países y tal, las palabras son comunes, ¿no? Entonces, es interesante todo esto. Bueno, el covitillo, mi amigo covitillo. Yo lo viví lejos de mi familia. Nosotros vivimos en Irlanda con mi marido y con mis hijos y realmente para nosotros fue como, aparte como en España fue tan fuerte desde el principio, fue como una incertidumbre por estar fuera. Y también teníamos un poco como estamos como muy atentos, ¿no? A ver cómo reaccionaba la sociedad irlandesa, porque realmente es como muy, en ciertas cosas es muy diferente, ¿no? Sus reacciones a las nuestras más mediterráneas o más del sur, ¿no? Por mi lado, esto sería un poco a nivel personal, a nivel profesional, curiosamente yo durante el año del 2019 había estado viajando muchísimo a Barcelona porque tenía clientes en Barcelona con los que seguía haciendo sesiones de mentoring presenciales. Y recuerdo que cuando volvíamos en enero en un viaje con mi marido, le dije, oye, estoy agotada de viajar, ¿no? O sea, voy a pensar si de aquí a 6 meses, como me puse como el objetivo, ¿no? En junio de este año puedo transicionar todo mi modelo a hacerlo todo remoto, porque sí que estaba como en 80-20, pero ese 20 me obligaba un poco a viajar, pues prácticamente cada mes 3 o 4 días. Y bueno,
se me cumplió, ¿no? Es aquello, no digas lo que deseas porque realmente ya en marzo se me acabó el viajar. Entonces, yo en ese momento había empezado prácticamente el 1 de febrero con 10 proyectos de mentoring, la mayoría muy, muy incipientes, muy en semilla, de diferentes países, como os decía antes. Y estábamos, claro, pues trabajando como esos puntos que os he comentado en la slide anterior, como todos nosotros ahí con la propuesta de valor, pensando y repensando y tal. Y entonces ya como a finales de febrero ya la cosa se empezó a poner un poco complicada y en marzo ya hubo el lockdown, ¿no? Entonces yo me encontré trabajando con esos 10 proyectos y durante la primera semana de lockdown, muchos proyectos con los que yo había colaborado y trabajado pues, el año anterior o quizás antes, me contactaron para volver a trabajar en el sentido de, bueno, tú conoces nuestro proyecto, ahora se presenta esta situación, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, me junté como con bastantes proyectos con los que trabajar a la vez y realmente a nivel personal y a nivel profesional fue un esfuerzo por atender a todos los emprendedores y clientes en el momento que yo creo que ellos más necesitaban, ¿no? Que yo estuviera allí para ellos y que les diera como esa cobertura que ellos necesitaban para poder seguir avanzando bueno, y las palabras que nos decíais, ¿no? Adaptarnos, aprender, ingeniar, a ver qué podíamos hacer y seguir adelante, ¿no? Entonces, de los proyectos con los que yo trabajaba, curiosamente, hubo 2 proyectos que me gustaría mucho compartir con vosotros mi experiencia con ellos, para que tampoco no nos hagamos como esta situación de que todo el mundo le ha ido muy mal. Yo tenía un proyecto con 3 chicos de Palestina, 3 chicos universitarios de último año, 2 y una ya había acabado la carrera, con un proyecto tecnológico muy interesante, pero ellos 3 son muy tecnológicos, entonces la parte de negocio no les gustaba nada ni querían y por eso trabajaba con ellos. Y en cuanto empezó el confinamiento, el lockdown, ellos se dieron cuenta que su proyecto tenía mucha vigencia para el tiempo que nos venía. Entonces nosotros sabíamos que en febrero habíamos hecho como una proyección y habíamos hablado de que en junio podíamos tener un mínimo viable, ¿no? Habíamos hecho como dibujado ese viaje, ¿no? Entonces recuerdo que yo creo que el lockdown fue un jueves, el sábado o el fin de semana me enviaron un mensaje, un audio de WhatsApp como de 12 minutos diciéndome, oye, ¿ves posible que salgamos en un mes? O sea, lo que nosotros queremos hacer, ese mínimo viable, ahora es más vigente que nunca. Y lo hicimos, ¿no? Realmente ellos acortaron ese tiempo. También eran unas personas que estaban un poco, ¿no? Muy atentas a todo lo que pasaba en su mercado, estaban en contacto con gente en Estados Unidos que les daba mucha información. Por eso por eso siempre recomiendo el estar atento, el contestar, el contestar los mails que te mandan, el ver quién te puede ayudar. Pero en el caso de ellos es el magnífico ejemplo de que esa información que los inversores le daban desde Estados Unidos les dieron como la chispa para salir adelante. Y realmente ha sido un proyecto que han sacado en un mes el mínimo viable y ha sido como un impulso, un boost bestial, ¿no? Por otro lado, tenía un proyecto de dos chicas de Madrid, que tenían un proyecto educativo muy bonito, dedicado a las escuelas. Entonces, claro, se encontraron por un lado que su sector estaba completamente paradísimo y incertidumbre mega máxima porque no se sabía qué iba a pasar con los niños. Y luego que les coincidía que esos meses que venían eran los meses en los que ellos tenían como previsto hacer como más esfuerzo comercial para contactar con colegios, para cerrar ventas y todo esto. Entonces, claro, ellas enseguida vieron que, bueno, pues que enviaban mails y que ya no les contestaban, que se había cortado totalmente la comunicación con colegios que igual tenían más avanzadas las negociaciones. Y con ellas tuvimos que hacer como un paso atrás y plantearnos el ser más ágiles en ese sentido. Es decir, vale, pues con toda la información y el contenido que tú tienes, si no puedes ir a los colegios porque ahora no hay tracción y no puedes estar un año esperando para ver qué pasa en el mundo, digamos,
¿Qué podemos hacer con ese contenido y a quién se lo podemos ofrecer? Entonces, esa agilidad, ¿no? Ese coger y decir, vale, ¿qué hacemos con esto? El plantearnos, el seguir adelante con el contenido que teníamos, realmente le dio al proyecto como una nueva vía, que tengo que decir que al principio de todo lo planteé en un momento al principio y ellas no estaban tan centradas en el sector educación, que no querían mirar otros sectores, no querían ir hacia otra cosa. Entonces, por eso creo que es tan importante y es una gran lección que hemos aprendido tanto ellos como yo, porque he aprendido muchísimo. Ha sido en plan, bueno, cuando se presenta una oportunidad o cuando pienses un poco fuera de lo que tú crees que tiene que ser tu proyecto, no deseches esas miradas, ¿no? Plantéate si puede ser o no puede ser, porque puede pasar una cosa tan tremenda como la que ha pasado y quizás es a donde tengas que ir. Tengo que decir que todos los proyectos con los que yo he trabajado, tanto los 10 que estábamos como en incubación, digamos, y los que vinieron luego, prácticamente diría que el 80% siguen adelante, y tengo que decir que los que no siguen adelante es porque tienen un trabajo estable y en este momento pues prefieren dedicarle trabajo, o sea, su foco a su trabajo y no ponerse a hacer otra cosa externa. Es decir, que al final los proyectos, si los trabajamos, si le damos foco y le damos amplitud de miras y todas las cosas que hemos hablado antes, ¿no? El liderazgo, el que el emprendedor tire del proceso, podemos seguir adelante. Claro, un poco los pasos estos de mi programa de mentoring con todo el tema del COVID, se vio totalmente afectado cada uno de ellos. O sea, las propuestas de valor que pre-COVID no servían, luego no servían, los mapas de competidores, todo, o sea, realmente todo se vio afectado. Fue un trabajo muy intenso con todos los proyectos. Pero realmente yo he sacado estas conclusiones que os he puesto aquí y realmente yo tengo que decir que yo he aprendido muchísimo como mentora en este tiempo y que yo creo que mis mentees han crecido muchísimo como emprendedores y como líderes de sus proyectos. Entonces, cuando pasó todo esto del COVID y tuvimos que repensar, tuvimos que darle mucho foco en la estrategia, o sea, ponerle muchísimo foco en cuáles eran los objetivos, los pasos que queríamos dar, hacia dónde queríamos ir, rodeada y ahí con toda la intensidad posible con la incertidumbre del momento. O sea, tuvimos que adaptar, porque bueno, lógicamente cuando tú trabajas con un proyecto siempre hay un punto de incertidumbre, ¿no? Que pues yo qué sé, siempre hay una parte que tú no puedes controlar y que, bueno, ahí se genera cierta incertidumbre, pero la incertidumbre tan global y tan total que se generó con la pandemia no nos lo habíamos imaginado nunca. Entonces, fue un paso muy importante el incluir y dar por sentado de que habría incertidumbre, de que lo que nos servía hoy quizás mañana no servía, pero al trabajar tan en profundidad la estrategia, teníamos tal dominio de los proyectos y sabíamos tan bien los cimientos, las bases, el ADN, todo de lo que estábamos haciendo, que si había cualquier cambio podíamos reaccionar muy rápidamente. Ahí me lleva al segundo punto, que fue establecer procesos ágiles para todo y establecer procesos. Había realmente otra cosa al lado del libro de Quiet, otra cosa que a mí me ha hecho crecer muchísimo mi empresa fue el momento en que sistematicé y establecí procesos para absolutamente todo. Incluso ahora que trabajo yo sola, o sea, el momento en que yo descubrí Notion y vacié ahí toda mi empresa y establecí todos los protocolos y todo, para mí fue un descanso y fue un booster de decir, vale, si yo hoy me pongo enferma o me tengo que ir o lo que sea y contrato una secretaria virtual, por decir algo, esta persona con que se conecte y yo le dé permiso verá exactamente lo que tiene que hacer cuando llegue un mail de un cliente, cuando haya una pregunta de un cliente, qué documentación. Entonces, para mí esto fue como un descanso mental y al sacar como ruido que yo tenía en la cabeza, todo mi foco se puso en crear y en seguir evolucionando mi compañía. Entonces, el establecer procesos y establecerlos ágiles, muy necesario.
Luego, revisar el entorno y los inputs que recibíamos. Un poco esto me lleva, ¿no?, a mis 3 mentees palestinos, que ellos, con la información que les llegaba de Estados Unidos, con estar muy atento a cómo estaban reaccionando ciertos mercados y ciertas empresas, pudieron seguir adelante con información y con datos como muy certeros y muy de primera mano, y eso es muy importante. Y luego revisamos el impacto social y de medio ambiente en nuestro proyecto, porque sí que en aquellas primeras semanas hubo como mucha, y estoy segura que todos estáis de acuerdo en esas sensaciones, que hubo como mucha concienciación, ¿no? O sea, se nos cayó como, ¿no?, como ciertas ideas o ciertas pautas que teníamos, y llegamos a una conciencia como mucho más profunda del impacto social, de dónde queríamos comprar, de ciertas dependencias que teníamos que quizás no eran muy positivas. Y eso también yo lo veo muy reflejado con mis mentees, ¿no?, que enseguida ese impacto tanto social como el medio ambiente. Por ejemplo, en aquel momento, en febrero, tenía unos chicos de Costa Rica con un proyecto que lo hicimos en un mes porque tenían muchísima prisa, lo hicimos como en un mentoring express casi, profundo. Y ellos era un proyecto de impacto totalmente sobre el medio ambiente y social, que tuvo mucha atracción y que ellos fueron capaces de trabajar ese proyecto y de darle mucha visibilidad y de crecer muchísimo en este momento de incertidumbre. Entonces, precisamente por lo revisado y por lo interiorizado que tenían el impacto que ellos querían generar. A ver, perdón. Esto fue un poco todo lo que nos pasó. O sea, en todos los puntos del emprendimiento, que estos son un poco los tipos, afectó completamente todo. Entonces, todo lo que podemos aprender de ese shock que tuvimos, esa flexibilidad que tuvimos, lo que decíais, ¿no?, el adaptarnos, el tener ingenio y tal, me parece como que debemos recogerlo e incorporarlo a nuestra manera de emprender. Y antes de acabar esta segunda parte, a mí me gustaría dar las gracias a todo el mundo, a mis mentees, a los colaboradores que me ayudaron, a todo el mundo, a vosotros, a todos, porque realmente, o sea, con toda la gente con la que yo he trabajado y me he relacionado, me parece que lo hemos hecho todo muy bien y que para mí ha sido una gran experiencia dentro de lo terrible que está siendo todo. Antes de acabar esta primera parte, bueno, quería dar las gracias en general. Y entonces llegamos a la tercera parte, que es el tema del mindset y liderazgo. Aquí el tema del mindset ha sido muy importante. O sea, es un poco como, o sea, para mí cuando planteé este taller está todo como muy relacionado, ¿no? Hay como ciertos conceptos que se van pasando por todas las slides, pero el tema del mindset sí que ha sido algo que, como os decía al principio, he trabajado muchísimo con mis mentees porque realmente era algo que quizás hablamos mucho del mindset y de nuestro tal, pero el poner el mindset a tono, o sea, como en presencia, ¿no? Y hablar de él y cuestionar nuestro mindset y decir, oye, pues igual no estoy tan bien alineado y tengo que trabajar esto o lo otro, fue algo que yo me di cuenta que en aquel momento era muy necesario. Bueno, me estoy dando cuenta que soy una persona muy de definiciones y he buscado la definición de Carol Dweck, que es la persona que en el 2012 trajo como el mindset un poco a nuestra vida. Y el mindset o liderazgo es la programación mental, es el conjunto de pensamientos y creencias que dan forma a nuestra mente, determinando cómo nos comportamos. Bueno, como os he dicho durante toda la presentación, esto nos daría para 6 o 7 talleres, pero el tema del mindset, el tener claro, el pensar, ¿no?, el trabajar, ¿no?, lo que dice la doctora Dweck, el mindset fijo, el mindset de crecimiento, el hacer como esa introspección que hablamos al principio, ¿no?, el autoconocernos, el decir, vale, ¿dónde puedo yo, si tengo un mindset fijo en el que solo creo en lo que sé y no un mindset de aprendizaje, que es cuando hago el esfuerzo porque me gusta el reto y sigo adelante, el determinar o el identificar cuál es nuestro mapa a ese nivel, también nos ayuda para seguir avanzando con nuestros proyectos. En este punto me gustaría poneros este vídeo que me pareció súper bonito. Es un poco es viejo, es del 8 de abril,
pero me ha parecido muy bonito para compartir en este punto en el que hablamos del mindset. Y esto son noticias comunes a todos los países, pero este me ha parecido muy, muy bonito. Os dejo con él. A las familias que por cuenta de la cuarentena no han podido seguir trabajando, pero en el afán de conseguir el sustento diario para el hogar se han reinventado y por eso encontraron en casa una nueva manera de trabajar y de conseguir un dinero extra para sobrevivir. En el taller de los hermanos Villarraga fabricaban puertas, rejas, andamios y todo lo relacionado con la metalmecánica. Pero debido a la cuarentena que enfrenta el país, se quedaron sin seguir produciendo y entregando sus trabajos. Pero lo que no les faltó fue ingenio. Ahora, ante las circunstancias, estos hermanos empezaron a crear estos rodillos con el objetivo de generar ingresos y también que los amantes de la bicicleta puedan seguir montando sin salir de casa. Encontramos una oportunidad en nuestro taller de fabricar estos elementos para que todos aquellos ciclistas que quieren seguir ejercitándose en casa nos pueden contactar. Nos reinventamos con el tema de las bicicletas. Yo soy ciclista además y se hizo este producto a muy bajo costo, fácil acceso para poder entrenar en casa. Fanny es otra emprendedora de las que tuvo que reinventarse. Tenía un bar, el cual ya no puede abrir, pero ahora dedica su tiempo libre a fabricar tapabocas y batas quirúrgicas. Ahora nos dedicamos a hacer batas quirúrgicas, zapatones, tapabocas, hacemos los overoles que son en un material especial y pues rebuscándonos para así poder sobrevivir y pues para poder alimentarnos, conseguir para la comida. Clara confeccionaba ropa para una empresa y ahora su tiempo lo dedica también a fabricar tapabocas, que es uno de los elementos que tiene actualmente una elevada demanda en todo el país. Nos ha tocado sacar tapabocas porque pues la verdad los gastos, los servicios, el arriendo, la alimentación, eso no nos da espera. Mis deudas más o menos se asumen a 1,5 millones, 2 millones en compromisos que yo tengo que cumplir. Y pues desafortunadamente por la situación que estamos, nos tocó fabricar tapabocas. Son nuevas estrategias que utilizan las personas para sustentar sus ingresos para el hogar, demostrando que con imaginación y determinación a las crisis también se les puede sacar tajada. Bueno, espero que sea, es del 8 de abril, ¿eh? Yo creo que todos tenemos como ejemplos de empresas que realmente han tenido que transformarse y adaptar esta situación para seguir adelante. En el tema del mindset de liderazgo, lo que o sea, digamos, las tres como enseñanzas más importantes que saqué a ese nivel con todo este tema fue la necesidad de conocer a tu cliente y de tu proyecto en profundidad. Esto ha sido fundamental, creo que ya lo he dicho antes, para poder reaccionar, ¿no? O sea, el tener el liderazgo del proyecto con el conocimiento que requiere fue fundamental. Por otro lado, el impulsar y empoderar al equipo humano de los proyectos con los que estábamos trabajando. Con esto me quiero referir tanto impulsar y empoderar al equipo humano que ya pueda estar en la compañía, proyectos que ya puedan estar arrancados, como el pensar, ¿no? el tener claro de que el día de mañana o el siguiente hito, qué perfiles vamos a necesitar y qué impulso les vamos a dar y qué poder les vamos a dar para ayudarnos a que crezca el proyecto, perdón. Y como último sería aceptar y disfrutar los desafíos, o sea, disfrutar lo he puesto entre comillas, pero parece como un poco horrible, ¿no? Pero es un poco el integrar dentro de nosotros el que tenemos que estar como abierto a los desafíos, a los cambios, a la incertidumbre que hablábamos antes, porque si no es esta, pues probablemente esperemos salir de todo esto y pues igual puede venir otra cosa y tenemos que saber navegar en todas estas situaciones. Y ahora vamos al plus, ¿no? A dar, ¿no? Esto, digamos que aquí os he querido poner como las 12 claves que yo he detectado dentro de muchas, pero yo creo que estas 12 resumen lo que yo he intentado compartir con mis mentees, o que para mí como mi empresa, o que para vosotros como emprendedores o como trabajadores de una empresa por la cuenta ajena de terceros,
ha sido clave para seguir adelante. Primero, la actitud positiva, realmente, aunque parezca una obviedad, pero con ciertos proyectos que cuando me contactaron empezó todo esto, realmente estaban muy bloqueados porque venían con una cierta inercia y se paró todo de golpe y realmente estaban como en plan totalmente bloqueados. El hacer llegar una actitud positiva, el verlo desde dentro de toda, sin dejar de ser realistas, pero dentro de toda la situación, el adoptar esta cierta, en plan, bueno, pues con todo esto que vamos a hacer, vamos a seguir adelante, es muy importante. La segunda clave sería el momento de la innovación. O sea, tenemos que tener claro que el digitalizar, el teletrabajo, el que en la medida que cada proyecto pueda y sea posible, porque no para todo el mundo lo es, ¿no? Si voy a compartir mi experiencia, yo con una de las organizaciones en las que le doy mentoring voluntario, es una organización de Barcelona que se dedica a dar microcréditos para gente muy vulnerable que tiene un emprendimiento y pues piden desde 1.000 euros hasta, no sé cuánto, me parece que pueden pedir como hasta 12.000, ¿no? Pero realmente es gente, ellos solo se dedican a gente realmente a la que si va a un banco no le atienden. Entonces, no tiene, digamos, ni entidad para pedir un crédito ni pequeño, ¿no? Entonces, yo estaba con 2 proyectos con ellos trabajando y en uno de ellos no tenía ordenador esta persona. Entonces, claro, digamos, es así de complejo. Entonces, bueno, yo pedí, me facilitaron ciertos equipos y tal, y entonces los hice llegar, ¿no? Pero porque es inevitable, o sea, tenemos que hacer llegar esta innovación en la medida que todo el mundo pueda y sea posible, pero el adoptar, ¿no? el que tenemos que innovar e ir más allá de lo que era antes, es muy importante. Lo mismo que transformar problemas en oportunidades, ¿no? El tener una visión amplia, el no cerrarnos un poco como mis mentees, estas que os comentaba del tema educativo. Si ellas en aquel momento que cerraron todas las escuelas y qué tal, no hubieran dicho, bueno, pues nos quedamos aquí a morir lánguidamente, pues no hubieran sido adelante como lo están haciendo ahora. Transformamos ese problema en decir, vale, pues si aquí no podemos, ¿dónde podemos poner esto? ¿Podemos dirigirlo a la empresa privada? ¿Podemos transformar cierto contenido, hacerlo más corto, venderlo a empresas? ¿Vamos a ir a otro tipo de organizaciones? Es un poco por ahí por lo que lo hicimos, ¿no? Y sobre todo ampliar la visión y tener una visión como mucho más amplia, la visión que tenga la empresa muy, muy amplia y muy abierta a diferentes posibilidades. Un poco relacionado con la segunda sería esta de acelerar y transformar la transformación digital. O sea, yo creo que está aquí para quedarse, tenemos que asumirlo y en la medida en la que podamos, en la velocidad que cada uno pueda, aceptarlo. Un poco lo de antes, las alianzas y colaboraciones, el pedir ayuda, el ofrecerte para ayudar a alguien. Esto, cuando empezó todo el tema del COVID, yo llevaba como ya, pues prácticamente desde que empecé con el tema del mentoring, haciendo sesiones de mentoring online. Yo hago más online que presenciales. Entonces sí que tenía muchos colegas que solamente hacían presenciales. Entonces cuando se cortó todo esto, hubo varios colegas que me contactaron para ver si yo les podía como dar mis tips de cómo hacerlo, de cómo gestionarlo de la mejor manera para sus mentees, para que hubiera el mismo nivel de atención, bueno, para poder seguir las relaciones de mentoring que no se cortaran, ¿no? Y en ese momento pues les facilité todo lo que pude, hicimos llamadas grupales, incluso al final les hice como un ebook para que tuvieran como toda la documentación quiero decir, es que es como natural, ¿no? O sea, yo es que no puedo decir que no. Entonces, como a mí me ha ayudado todo el mundo, realmente es que yo ayudo a todo el mundo en lo que pueda. Y el hecho de pedir ayuda, el llamar a puertas, a mí es que me parece tan poderoso y tan positivo que vamos, o sea, lo encourage, ¿no? Lo fomento, que los mentees tengan esta capacidad de, oye, pues si hay una persona en Alabama que nos pueda ayudar, pues oye, ¿por qué no le enviamos un mail y vemos o contactamos para hacer una videollamada? Esta serie de cosas. Luego otra cosa muy importante es acercarnos y conectarnos con tu cliente. En ese momento, por ejemplo, aquí en Dublín hubo un caso, bueno, Irlanda es un país muy pequeño, tiene 4 millones de habitantes, entonces todo es como mucho más a pequeña escala, ¿no? Aquí hay una
un grupo de carnicerías que venden carne, pollo, pavo, todas estas cosas, pero muy especializadas para gente que hace deporte, ¿no? O sea, con cortes muy limpios, sin grasa y todo el tema este. Entonces, enseguida, desde que empezó todo esto, ellos desde el primer día hacían reparto a casa. Entonces ahí ganaron mucha cuota de cliente, porque aquí el irlandés es como muy tradicional de ir a la tienda a comprar y a su carnicero de confianza y todo esto. Bueno, ellos hicieron rápidamente reaccionaron y vendieron online, te lo traían a casa y era todo como muy rápido y de un día para otro te lo traían, ¿no? Y entonces empezaron a hacer como una campaña que era Feed the Heroes, alimenta a los héroes. Entonces cuando tú comprabas, podías comprar como, me parece que eran por 3 comidas para los médicos de los hospitales grandes de aquí que estaban atendiendo toda esta pandemia, ¿no? Fue una acción que les funcionó muy bien y por redes sociales se veía que todo el mundo, yo compraba y les compraba para los médicos, y ellos luego lo que hicieron muy bien fue pedían, ¿no? O publicitaban muy bien cuando iban a entregar las comidas a los hospitales y las entregaban y todo esto. Entonces había un seguimiento y había incluso como unos ciertos hashtags y una cierta comunidad, ¿no? De gente que comprábamos y que éramos clientes de semanales o más, en los que sabíamos que se iban a entregar estas comidas, y ahí conectaron mucho ¿no? con el cliente, porque pues era gente joven, era gente muy sana, muy ¿no? O sea, un cierto tipo, un perfil muy claro, y ellos supieron muy bien cómo acceder a ese cliente, fidelizarlo. Incluso pues luego había gente que acompañaba, ¿no? Con todas las medidas sanitarias y todo, acompañaba a repartir las comidas y todo esto. Estoy segurísima que en todos los países ha habido iniciativas de este tema. Pero lo que me quiero referir es que realmente la conexión con el cliente, el saber en ese momento qué necesitaba y qué necesita ahora con todos los cambios de hábitos de compra, de salud, ¿no? De cómo nos vamos a relacionar, de cómo vamos a viajar, si no vamos a viajar, bueno, toda esta serie de cosas necesitamos preguntársela al cliente directamente y estar muy atentos a lo que ellos nos cuenten, ¿no? El siguiente punto es aprender nuevas habilidades y formación continua, que aquí, bueno, me parece que estamos todos de acuerdo, que si antes era una necesidad, durante toda esta pandemia, que se han hecho cursos de Coursera, Udemy, de esto, pues muchísimos, porque la gente ha visto como el momento, ¿no? Y ha sido como una marea muy interesante en ese sentido. Y un poco conecta con aquello que hablamos al principio, ¿no? De las habilidades, las soft skills, de conocerte, de seguir aprendiendo, de seguir evolucionando. Y eso también le da mucho, yo creo que le da mucha consistencia a tu proyecto, porque si tú, por ejemplo, un emprendedor que no sea como domine mucho el marketing, por decir algo, hace un curso de marketing y se provee de conocimientos, dará mucha consistencia a su proyecto y le dará impulso por otro lado, ¿no? También el revisar y trabajar en tu propósito. Aquel propósito primero que hablábamos en la primera parte, ¿no? Cuando lo hayas alineado, el revisarlo y seguirlo trabajando. Yo tengo que reconocer que antes de empezar a trabajar cada día, tengo como una agenda, mis frases, mi propósito, por qué empecé, qué quiero hacer, qué impacto quiero. Hablo de mis miedos, lo que me da miedo, cómo lo voy a trabajar durante el día, qué voy a hacer para seguir creciendo mi compañía. Y me lo leo todos los días para no olvidar nunca y que el proyecto no me pase por encima, para no olvidar nunca por qué estoy aquí sentada, por qué doy mi tiempo voluntario, por qué genero programas, por qué doy conferencias, por qué, ¿no? O sea, no olvidarlo. Y después del COVID fue muy importante el recoger toda esta información, revisarlo y trabajarlo para darnos un impulso y seguir adelante. Yo creo que estas claves son válidas totalmente, pre-COVID, post-COVID o lo que pueda decirse y en cualquier momento. También ha sido un momento de organizar, estructurar y planificar tu negocio, que es un poco lo que hablamos en la slide anterior, de estructurarlo, ¿no? En plan, bueno, vamos a ver cómo lo tenemos, ¿no? También hemos tenido tiempo para cosas que quizás en otro momento no teníamos foco, y ahora hemos visto que quizás lo tenemos que poner. Dominar tu flujo de caja, los números, por favor, los números, el dominarlos, el saber cuánto dinero te va a entrar, cuál es la situación de tus finanzas, cómo está tu emprendimiento, tu cuenta bancaria, lo que sea.
porque no hace falta que un emprendedor sepa exactamente cómo funciona su contabilidad si no es algo que le motive, pero es fundamental que sepa cómo va sus finanzas, cómo va su marketing, sus recursos humanos, sus proveedores, que tenga relación con ellos. O sea, este 360 que el protagonismo que reclama para el emprendedor tiene que estar presente en todas las áreas de la empresa. Poco lo de antes, ¿no? Adoptar procesos ágiles y estar atentos al sector, entorno y tendencias. Realmente hoy en día, con la cantidad de newsletters que hay, la cantidad de generación de información que hay por internet en diferentes sectores y tal, yo creo que es como muy importante estar informado no solo de tu sector. Yo, por ejemplo, en mi segundo emprendimiento, que no tengo muy tecnológico, al final me encontré que solamente leía de temas de tecnología y que al final no me enteraba de lo que pasaba en el mundo de las finanzas, por ejemplo. Y sí que siempre les comparto a mis mentees información de newsletters, de artículos, o sea, de cosas que les pueden parecer interesantes, porque a veces el enviar un artículo y que se despierte como la chispa de, ostras, esto qué interesante, o de, no sé, de nuevas formas de tal como está la cosa hoy, ¿no? De nuevas formas de contratar gente, de cómo va a ser, yo sé, una secretaria virtual o una persona que trabaje para ti, pero remotamente desde la otra punta del mundo. Yo creo que el estar abierto a ese tipo de tendencias, de informaciones, aunque parezca que no tengan nada que ver con lo tuyo, al final te da un impulso porque te da una información que puede ser como muy clave para seguir avanzando. Y aquí os pongo un vídeo de Sergi Biosca, que es el director de Everis España, y del director de la Escuela SADE de España, que hace una reflexión muy interesante sobre la conciencia social, la importancia de la conciencia social en este momento. Espero que os parezca interesante. La pandemia nos ha hecho reflexionar sobre las prioridades, ¿no? Nos ha devuelto nuestra sensación de la conciencia social de lo que nuestra gente nos exige, ¿eh? Tenemos que poner en el centro la estrategia, y tú lo comentabas antes, Paco, la gestión por el propósito. Tenemos que liberarnos un poco del énfasis ultracognitivo de la educación. Y ser capaces de mirar de manera más sistemática aquello que no es cognitivo y donde destacan las competencias transversales. Los conocimientos técnicos están muy bien, pero vienen de muchos sitios bien. La parte que más nos interesa son precisamente los soft skills, son las competencias transversales. ¿Y qué nos interesa? Bueno, nos interesa la habilidad intercultural, la capacidad de colaboración, la humildad, la empatía, la capacidad de adaptarse y de aprender. Y nos podemos preguntar, ¿cómo se enseña eso? Desde luego no se enseña por métodos tradicionales. Creo que se pueden crear entornos para desarrollar ese aprendizaje, pero es mucho más desafiante que, en fin, que enseñar matemáticas, con todo lo desafiante que pueda ser enseñar matemáticas. Bueno, que nos diga esto el director de la Escuela SADE, yo creo que nos puede hacer reflexionar sobre lo que viene, ¿no? Es curioso, ¿no?, que hable de las soft skills, de la humildad, de la colaboración. Yo creo que esos son temas a los que tenemos que tender y tenemos que trabajar. Y bueno, ya llegamos a la cuarta parte. Yo creo que vamos bien de tiempo. Venga, que es mi mentoring, ¿no? Ahora ya sí que, bueno, ya sí, antes estaba feliz, ahora estoy súper mega feliz, ¿no?, de compartir y de hablaros de mi gran pasión y de lo que mueve mi vida en este momento, que es el mentoring, ¿no? Y el valor para afrontar retos y avanzar en un proyecto de emprendimiento. Antes de nada, me gustaría poneros esta diapositiva que muy amablemente Albert García de Valeo hizo, que es fantástica, que siempre la pongo, en el que se explica la diferencia entre coaching y mentoring, porque muchas veces se solapan las dos prácticas. Y me gustaría decir, está muy bien todo lo que explica. Yo creo que al final las dos grandes diferencias es el tema de la iniciativa, que en el tema del coaching, el coach es el que dirige, digamos, el que es el coach y el que se deja un poco dirigir, y en el tema del mentoring un poco el que marca las pautas a priori y el que dice hacia dónde, y el que está, como pone aquí Alberto, el que se pone a cargo del aprendizaje es el mentee. Por otro lado, el tema de los roles,
en el tema del coaching, el feedback que le da el coach es el vehículo, y en el caso del mentoring, digamos, el peso está en la conversación, en lo que ellos me cuentan, yo les escucho, presentamos como posibilidades, presentamos nuevas tendencias, y a partir de esa conversación que se genere es como seguimos adelante. También es cierto que aquí él pone que es a largo plazo y tal. Yo normalmente los programas de mentoring que hago son de 6 meses, de 9 si son como muy concretos, pero en 6 meses se puede hacer un trabajo de mentoring si hay involucración de las dos partes, muy, o sea, de un objetivo A a uno B muy bien hecho. Vale, entonces el mentoring durante la pandemia yo creo que fue clave para muchos de mis mentees y emprendedores con los que tuve trato para seguir adelante. ¿Por qué? Porque generamos conversaciones, porque intenté generar zonas seguras para ellos, que ellos sabían que tenían una hora a la semana o lo que acordásemos, que podían hablar de lo que necesitasen, que era como un momento seguro para hablar de sentimientos, de cómo se sentían, de dudas, de miedos, de muchísimos miedos, en un entorno de confianza y una zona segura para ellos, ¿no? Sobre todo que ellos tenían mi escucha activa y una atención plena, o sea, realmente, vamos, estaba allí para ellos. Y era un tiempo que ellos sabían que tenían como para trabajar la estrategia, ¿no? Para darle foco a lo que realmente a ellos en ese momento le inquietaban, ¿no? Y para trabajar la incertidumbre. Y luego también una cosa muy importante fue el trabajo que establecimos para que el mentee en todo momento pusiese por delante su salud, tanto física como mental, frente al proyecto, ¿no? O sea, que realmente en aquel momento fue como una conversación aquello en plan, bueno, ¿y tú cómo estás? Pero cómo estás de verdad. Y incluso con la posibilidad de tener que sacrificar el proyecto, porque realmente esa persona pues no podía seguir, o realmente estaba en un estado pues mental complejo y teníamos que hacer un parón o lo que fuese. Esto también es muy importante y fue una gran tarea en esos días. Aquí os he querido compartir el moto que yo sigo esta frase la tengo en la tarjeta de mi compañía. Yo es que soy de la antigua escuela y tengo tarjetas físicas. Y yo creo que define muy bien, y para mí fue como muy certero cuando la vi. Pensé, esto es lo que yo hago, ¿no? Es dímelo y lo olvidaré, enséñame y puede que lo recuerde, involucrarme y aprenderé. O sea, el hecho de generar conversaciones, involucrar ¿no? al mentee en todo lo que estamos hablando, porque realmente yo siempre tengo la sensación de que yo como emprendedora me hubiera encantado que alguien me hubiera obligado a hacer esas preguntas que yo tenía aquí como en el pecho incrustadas y que no me quería hacer, pero sabía que si me las preguntaba iba a generar consecuencias y no quería, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante el que ellos estén como los mentees y conmigo estemos como realmente en la base y en el core del proyecto. Yo quería compartirlo con vosotros porque me parece como muy representativo de lo que hago. Y esta ya es la última slide, ¿eh? Yo no veo cómo estáis ni quién estáis, pero bueno, esta ya es la última. En el mentoring ponemos foco en la estrategia, planteamos puntos de dolor de los proyectos y generamos impulso y acción. Yo creo que estos serían como los tres como bullet points de una relación de mentoring, ¿no? Entonces, el foco en la estrategia, yo lo definiría en estos 3 puntos. El mentor genera conversaciones sobre la propuesta de valor, o sea, realmente retorcemos todo lo que el mentee nos propone para sacar lo mejor del proyecto. Focalizamos y cuestionamos el esfuerzo del equipo y del líder, que es un poco lo que hablábamos antes, de realmente si yo estoy viendo que un mentee está metiendo mucho foco en el marketing porque no le interesan las finanzas, no le interesan los recursos humanos, le hacemos girar un poco la mirada para ahí. Aportamos tendencia de documentación y contactos, también eso es muy importante, el conector, ¿no? El factor conector, que es algo que a mí me sale como muy natural y que realmente veo que es muy positivo para ellos y para mí. El segundo punto sería el plantear los puntos de dolor, hacer preguntas dolorosas a los mentees para que quizás en esa sesión no la contesten, pero vayan como procesando y quizás al cabo de 2 más lleguemos al meollo del tema. Iluminar en áreas de la empresa necesarias para acompañar y ser un acompañamiento y un guía para
para el emprendedor. Y como último, pero vamos, no menos importante, el generar impulso de acción. Generar preguntas y respuestas que hagan avanzar el proyecto, presentar contactos, alianzas y todo. Llamada a la acción, llamada a la acción, llamada a la acción. O sea, el mundo es de los que hacen, de los doers, como dicen los americanos. Motivar y acompañar al mentí y el impulso tanto personal como de empresa. Yo con mis mentís no somos amigos, pero sí que mantenemos una relación personal al final, en las que al final un poco se nos mezcla un poco todo, pero bueno, no, yo creo que no lo puedo ver de otra manera porque yo como emprendedora he sufrido muchísimo y yo creo que soy mentora para ver si puedo ayudar a que la gente o sea, para que los emprendedores lleguen antes a sus objetivos y se ahorren quizás pues algún que otro sin sabor. Y esta es ya mi final, este es mi final. Mientras estaba preparando este taller, que realmente lo he disfrutado muchísimo y no os puedo agradecer suficiente el que me hayáis invitado. A mí me gusta mucho escribir y me he dado cuenta del poder de las palabras. Ha habido palabras que se han como repetido a lo largo del taller y dentro de mí, mientras lo estaba presentando, que son ser protagonistas, la presencia, el propósito, los valores, el impacto, foco, liderazgo, los retos, el impulso, la acción y luego educación, voluntariado y adelante. Estas tres últimas me conectan totalmente con Selva de Sueños, el poder de la educación, la grandeza del voluntariado y el adelante, que es como mi frase que siempre que envío un WhatsApp o algo siempre les pongo adelante. Y con esto acabo mi presentación. Os quiero dar las gracias con esta slide y os dejo aquí mis datos. Cualquier cosa que necesitéis, yo estoy aquí para ayudaros. Cualquier duda, cualquier link que necesitéis, lo que queráis. Estos son mis datos y os los podéis pedir a Sonia o lo que queráis. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y le paso el testigo no sé a quién. Muchísimas gracias. Dejo de compartir mi pantalla. Sí, voy colocando la nuestra de cierre, que es para que puedan ver también tus redes, Maite, y te puedan seguir. Voy compartiendo. Les cuento que estaba compartiéndome sola, perdón. Ahora sí está para todos, para que puedan verlo. En verdad, creo que en verdad has navegado por absolutamente todos los conceptos. Millones de gracias por lo que nos has regalado hoy día. Este es el momento para que puedan hacer preguntas. Quienes deseen pueden anotar sus preguntas en el chat. Y yo creo que una cosa sí quería, quizás para romper un poco el hielo, Maite, y ahondar, tú que estás totalmente en este mundo. ¿Hay límites para emprender? ¿Hay límites de edad para emprender? ¿Hay un momento perfecto para emprender? Yo, o sea, si me preguntas así en frío, yo creo que cualquier momento es bueno. O sea, es que yo como vengo de empresa, como vengo de familia de emprendedores y tal, y toda mi vida he emprendido, a mí me parece, o sea, ni hay límites. O sea, yo he tenido emprendedores en medio de la universidad y he tenido emprendedores de 58, 59 años. Que decir, al final lo que nos tiene que mover como emprendedores, lo que yo veo que mueve a los emprendedores es lo que hablábamos, ¿no? El propósito, los valores, el crear un impacto, y eso se puede hacer en cualquier momento y situación. No hace falta tampoco que todos hagamos aquí, yo qué sé, Facebook, ¿no? Sino no hay límites, desde luego que no. Nos pedían por aquí, Maite, si podías compartir el enlace del artículo que has comentado al principio, el de Alex. Sí, lo buscaré porque estoy con otro ordenador y no lo tengo aquí, me he dado cuenta. Pero os lo pasaré porque era muy interesante, me pareció muy interesante. Se llama Alex Huertas. Te lo pasaré y no sé cómo lo puedes compartir o... Sí, luego se lo enviamos por mail. Perfecto. Pues no sé si tienen preguntas por aquí, las pueden ir poniendo en el chat y las vamos contestando.
aprovechando que he tenido varias consultas en el proceso. Hay una tendencia a que las mujeres cuando hacemos emprendimiento tendemos más por los servicios, pero tú que estás en este mundo de forma activa, ¿es una tendencia que nos lleva a generar empresas que quizás tengan menor rentabilidad por ser servicios y no productos? ¿O esto en verdad no tiene nada que ver con el tema de ser mujer u hombre? Yo creo que al final, porque yo lo veo con las emprendedoras con las que trabajo, ¿no? O sea, yo creo que, no sé, estas cosas como hay que tener tanto cuidado para decirlas hoy, pero yo creo que de forma natural, o sea, somos como más, ¿no? O sea, tendemos a los servicios, pero también te diría que no, yo creo que todo eso está cambiando un poco y estoy viendo últimamente, o sea, emprendedoras o sea, de producto y de tecnología, ya ni te digo, o sea, realmente la mujer, yo me acuerdo cuando yo empecé con mi emprendimiento de tecnología que yo era la única mujer en todas las reuniones siempre, o sea, siempre. Y no me pedían el café porque, mira, me debían ver la cara y ya no me lo pedían, pero yo creo que en eso ha cambiado mucho y en el tema tecnológico creo que las mujeres en los últimos 10 años hemos avanzado muchísimo y, por ejemplo, este emprendimiento que os hablo de estos 3 palestinos son 2 chicas y un chico. Entonces, yo creo que todo eso está cambiando mucho, creo, ¿eh? Nos pregunta por aquí Rosario si emprender siendo asalariado es posible. Uy, sí. Yo te digo que sí. Lo que pasa es que o sea, es una movida interesante, ¿eh? O sea, es como, pero es que yo creo que en el fondo, por eso yo siempre hablo, ¿no? De que emprender es un tema complejo y de que bueno, que tiene su miga, ¿no? Pero lo de siempre, o sea, si tú tienes un propósito, si quieres generar un impacto, y esto no hace falta que seamos a impacto mundial, o sea, tú puedes hacer un emprendimiento más pequeño o más grande y sí, se puede ser asalariado. Y es que creo que en algún momento hasta creo que lo he sido, ¿eh? Pero bueno, tú, o sea, vosotras, ¿no? Un poco que tenéis como... Lo que pasa es que... Por eso he dicho que sí, porque es nuestro caso más claro, vamos. Claro. Lo que pasa es que yo creo que sí, o sea, lo podrías decir tú mejor, pero yo creo que es muy exigente a nivel de tiempo, ¿no? Y de disponibilidad y de tal, pero lo mismo, ¿no? Si se alinea con tus valores y con lo que tú quieres hacer y crees en eso, ya la vida, ¿no? Nos va llevando un poco por esos terrenos, pero sí, sí. Tal cual, o sea, yo creo que cuando empiezas, o sea, cuando empiezas a según qué edades, que es, por ejemplo, pues mi caso, pues de repente se te ocurre una idea, tú crees en esa idea y evidentemente, pues en el caso nuestro, que es una ONG, pues no puedes dejarlo todo y ponerte en ese emprendimiento, ¿no? Entonces, creo que una forma, durante un tiempo, yo sé que tengo que estar compaginando las dos cosas y espero algún día poder dedicarme solo a Selva. Pero al principio, pues sí. Sí, sí. A ver, que teníamos aquí otra pregunta. Ay, que se me ha ido esto. Alba nos pregunta, ¿cómo puedo trabajar el miedo a fracasar? Ah, amiga. No, esto va en el pack, yo creo. Lo que pasa es que yo siempre tengo la sensación ¿no? De que hay como esto, lo que os decía al principio, ¿no? Que como esta pátina de que no. Y es que sí, o sea, de verdad, que sí. Yo he aprendido muchísimo cuando me ha ido mal, muchísimo. He aprendido mucho de cuando me ha ido muy mal y he aprendido mucho de cuando me ha ido muy bien. O sea, ahora visto en perspectiva pienso, madre mía, ¿no? De las dos situaciones, ¿eh? Pero también se puede morir de éxito, ¿eh? Pues te puede ir tan bien que de repente bueno, pierdas un poco. Pero el hecho de que el miedo al fracaso, yo creo que lo tenemos que incorporar porque es como una posibilidad tan real, que cuanto antes, que no nos sorprenda por lo menos, ¿no? Que cuando un día nos metamos en el Excel de los números y digamos, guau, pero yo estoy aquí haciendo el tonto o no me están saliendo los números, que seamos igual de inteligentes como para aprender, como para decir hasta aquí, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Esto es como una mentalidad, ¿no? Como estos americanos que emprenden 70 veces y emprenden 71. Pues yo creo que hay que subirse a eso, a que no pasa nada, pero que el fracaso, que yo creo que lo he puesto así en el taller, o sea, el fracaso
yo es algo que creo que hablo con mis mentees como desde la primera sesión. O sea, siempre les pregunto, ¿ves la posibilidad de que no siga adelante tu emprendimiento? Y entonces me dicen, no, le digo, vale, pues venga, el primer deber que te pongo es que pienses que te va a ir mal y a ver qué pasa, ¿no? Porque eso también dispara en ti, ¿no? ciertas preguntas que también son interesantes. Pero no hacerlo por el miedo a fracasar, no diría que es un error. Igual eres demasiado prudente y te lo piensas más o menos, pero yo creo que si tienes un propósito y tienes impulso, emprendes. Vale, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Luis Alberto nos pregunta, en mi entorno pensamos que emprendimiento es sinónimo de generación de dinero. ¿Qué nos puedes comentar? Es que cuesta muchísimo ganar dinero. O sea, yo creo que es esto, ¿no? Como esta no irrealidad, ¿eh? Porque yo creo que hay gente que emprende y que le va muy bien y tal, pero yo creo que es un poco lo que nos muestran, ¿no? Los medios o lo que sea, pero hay mucha gente, o sea, no sé cómo decirte, o sea, cuando es que ganar, yo qué sé, 6.000 euros, o sea, es que es un trabajazo, o sea, es que es una o sea, tiene tanto trabajo detrás que cambias, yo creo, que cambias completamente ciertos esquemas. Pero también es que ganar dinero es complejo, o sea, tienes que tenerlo todo muy, o sea, se me une todo un poco, ¿no? O sea, si tú tienes el emprendimiento como muy interiorizado y muy dominado, es mucho más fácil que si vas a rastras, ¿no? Pero realmente mi experiencia en este sentido es, a mí me han ofrecido trabajos que yo ganaba muchísimo más de lo que estoy ganando ahora y no he aceptado, porque para mí lo que estoy haciendo es muchísimo mejor, ¿no? O sea, al final el no ganaré tanto, pero me estoy realizando tanto y estoy haciendo lo que me apasiona, que me compensa. Entonces, y luego todo llegará, porque al final mi experiencia me dice que si hay trabajo, que si tenemos claro lo que queremos hacer, si realmente trabajamos en el 360 con presencia y todo esto que hemos hablado en esta presentación, yo creo que al final se llega. Lo único que no se llega, ¿no? Esto es como ahora esta moda de los productos digitales que parece que grabas un curso y ya te puedes ir a las Bahamas a tomar el sol ahí, bueno, no sé si en las Bahamas o de los cerdos estos rosas que hay o yo qué sé, ¿sabes? Entonces, o a Bora Bora a tomar el sol, hombre, pues no, porque es que esto yo creo que estos son mensajes que tampoco no se corresponden con la realidad, como tampoco es real, que este es otro temazo, es el tema de la financiación. O sea, no hay business angels volando por el mundo con sacos de dinero y que te lo tiran en la puerta de tu casa. No, no, no. O sea, no, yo he ido a veces a comités de cosas de estas que... es que necesitamos 500.000 euros. Y yo pensaba, es que, no sé, o sea, es que hablan de 500.000 euros como si hablaran de, yo qué sé, de 10 euros para irte a comprar un periódico. Es que... O sea, tenemos que, ¿no? Hay cierta narrativa alrededor de todo esto que yo creo que es lo que tenemos que bajarlo a la tierra y decir, no, es que no es... Bueno, a mí no me ha pasado, no sé, si alguien sabe cómo es esto, que me llame, pero no... El tema de la financiación es un temazo también porque es muy complicado encontrar financiación. Tienes que saber muy bien dónde ir, qué puertas tocar, qué estrategia seguir. Entonces todo es un poco todo. ¿Que se puede ganar dinero? Sí, pero que hace falta trabajo, no, esto no nos lo quita nadie. A las Bahamas por ahora yo no puedo ir. Luego aquí nos dice Mónica, deberían haber ayudas para que la mujer pueda ser emprendedora porque a veces es difícil emprender. Sí, sí. Sí, sí. Es que las mujeres lo tenemos a veces muy complicado, ¿eh? Pero te voy a decir una cosa, yo estoy súper feliz, y no sé si esto lo sabe Sonia, pero he estado haciendo en Panamá, que yo vivía allí un tiempo, entonces es como mi patria del alma. He estado haciendo un curso para ser mentora en Canal de Empresarias, allí en Panamá y tal, y ayer me enviaron un mail que tengo a 2 mentees ahí esperándome, 2 mujeres que quieren que las ayude. Yo estoy feliz de la vida, ¿eh? Sí que hay ciertos programas que apoyan mucho a la mujer, pero realmente es muy complicado. Yo, que me puedo considerar una verdadera privilegiada, y lo digo así, yo soy una privilegiada que vivo aquí en un país con todas las comodidades del mundo, y es muy complicado. Yo tengo un hijo, una mujer de 18 años y un niño de 15, y entonces es muy complicado.
es muy complicado. Pero yo creo que por ser complicado tenemos que ponerle foco, ayudarnos, o sea, que las mujeres nos tenemos que ayudar. Yo es que tampoco no soy muy feminista ni todas estas cosas, pero yo sí puedo ayudar a una mujer, o sea, mejor que mejor, porque pienso que es que, o sea, a veces nos come tantos papeles y tantos roles que tenemos que tenemos que ayudarnos. Y a nivel de ayudas, también, pienso que también, yo lo que estoy viendo con Canal de Empresarias en Panamá es que hay ciertos, pero lo que pasa es que es esto, ¿no? Hay que investigar, hay que buscar, hay que ver, hay que conectar, hay que preguntar y seguir adelante, pero lo tenemos, las mujeres sí que lo tenemos mucho más complicado. También es cierto que hace como durante el COVID y tal, que yo tenía mucha mujer de mentí, empezaron a haber como ciertos programas que solo eran para mujeres. Entonces sí que yo creo que hay como por ejemplo, aquí en Irlanda, como hay mucha empresa tecnológica, están como apoyando mucho de que las niñas estudien carreras de STEAM para que haya pues mano de obra y no tengan que importarla de fuera. Entonces yo creo que lo que es una desventaja por un lado a veces puede ser una ventaja por otro, pero yo estoy aquí para ayudar a todas las mujeres del mundo. Mira, fíjate lo que me acaba de salir a mí ahora. Bueno, aquí desde La Rioja pero creo que ya has respondido porque nos decía, bueno, aparte de darnos las gracias tanto a ti como a Selva de Sueños, que porque es difícil el camino de la mujer emprendedora. Yo creo que más o menos ya lo has respondido, ¿no? Sí. Y No, por otro, yo solamente os puedo contar que yo en mi primer emprendimiento, que era una cosa de súper esclava, y Sonia, tú lo sabes, yo tenía a los niños pequeños y yo me acuerdo de cuando dejé ese emprendimiento, yo estaba deseando, o sea, es horrible, es lo que voy a decir, pero yo estaba deseando que se pusieran enfermos para poder, porque nunca había podido estar con ellos enfermos, o sea, siempre los tenía que dejar con alguien o con familia o con alguien. Entonces, es así de durísimo y es así, pero por eso, mujeres del mundo, aquí estoy. Y Rosario nos preguntaba si podías volver a decir el nombre del libro que has comentado al principio. El de la introversión. Creo que sí. Vale, es este, mira, lo tengo aquí. Quiet. Se llama Quiet, yo lo tengo en inglés. Es Quiet de Susan Cain. Espera. O sea, mira, el nombre, o sea, si sospechas que eres ligeramente introvertida o que tienes algún rasgo introvertido, de verdad que yo lo recomiendo porque para mí fue una revelación mariana, yo qué sé, porque conecté totalmente en plan, ajá, o sea, yo iba leyendo y pensaba, guau, pero es que esta soy yo. Entonces, se llama Quiet de Susan Cain y es de la editorial, en inglés es de Penguin, no sé, me parece que era en castellano, pero yo lo tengo en inglés, no lo sé. O sea, el subtítulo es El poder de los introvertidos en un mundo que no para de hablar. Bueno, yo ya he hablado mucho, pero es como es muy poderoso. Yo lo recomiendo siempre, o sea, me parece fantástico. Buenísimo. Igual hay que mandar, bueno, va a estar aquí grabado, hay que colocarlo abajo en todo caso. Comentarios más arriba, estamos retrocediendo a los últimos comentarios para ya poder cerrar. Muchísimas gracias a todos, gracias por su participación también en el chat. El chat tiene su propia vida, así que aquí también leo un par de comentarios. Judy Chaudari de Venezuela dice, hoy día este taller es fundamental para quienes emprendemos y para quienes no también. La pandemia definitivamente nos hizo repensar las cosas que hacemos para hacerlas mejor y más vinculadas al entorno. Nada es estático, todo cambia. Todos los puntos presentados son necesarios considerar. Muchísimas gracias. Lidia dejó un comentario antes de irse y era, además de su agradecimiento a Selva de Sueños y a Maite, era una pequeña despedida porque le pareció extraordinaria y muy instructiva la exposición, Maite. Y te dejo con una última pregunta, que creo que está en la parte baja. Desde Panamá, Jennifer. Si se tiene un presupuesto muy reducido para emprender, ¿cuáles serían las prioridades o lo que hay que tomar en cuenta para impulsar ese emprendimiento? Con esta pregunta nos despedimos. Yo creo que depende un poco del tipo de emprendimiento. O sea, no es lo mismo emprender un servicio, como en mi caso una consultoría, que un tema que sea como de producción, ¿no? Que tengas que producir un producto, digamos, ¿no?
Yo creo que, o sea, todos los que emprendemos lo hacemos con un presupuesto reducido. Yo te diría, pensando en mi experiencia, lo que a mí me ha sido como un boost para trabajar, dependiendo un poco, tampoco no esto es como muy tal, sería un poco invertir en las herramientas tecnológicas que me hagan crecer y que me den posibilidad ¿no? de evolucionar, ¿no? O sea, pues imprescindibles, yo qué sé, pagar no sé, el LinkedIn Premium, ¿no? Para tener como mucha más red para poder darme a conocer, pagar con pues ciertos programas que realmente te den mucho boost. En mi caso fue el Notion o el Calendly, que realmente fueron programas, o Loom, que me hicieron mucho más fácil seguir avanzando, porque cuando tú arrancas vas haciendo y de repente se pone todo en marcha. Y si realmente, no, volvemos a lo mismo, ¿no? Si tienes el propósito y los valores, al final todo coge impulso. Yo te diría, o sea, sí, sin un poco así en frío, te diría que o sea, invertir en programas como lo digital está aquí para quedarse, en programas que te hagan realmente boostear o sea, coger un impulso mucho más fuerte para tu emprendimiento. Pagar una buena fibra, que tengas una buena conexión, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo qué sé, o el Zoom Premium para que no tengas limitación en las conexiones. A mí me parece fundamental el LinkedIn Premium, o sea, es como, o sea, más que yo no como, pero me pago esto, porque me da mucho contacto directo con los perfiles que me interesaría contactar, y luego a partir de ahí pues con un buen contable, un buen gestor, gente que te acompañe y te asesore también desde un buen punto. Bueno, algo así. Muy, 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 muy en frío, ¿eh? No sé, tendríamos que, o sea, saber un poco del... Buenísimo, Maite. En verdad yo creo que sí son recomendaciones que se ajustan a cualquier realidad, porque hay que entender lo que tú decías, que es la adaptación a estos medios digitales, y evidentemente la base para ellos es entender que eso ya no es un gasto, sino una inversión. Sí. Así que esa es una gran recomendación. Estamos dejándoles esta última lámina con las redes sociales. Síganos, sigan a Maite. Como han visto, hay muchísimo pan por rebanar siempre en cuanto a emprendimiento, y sobre todo con el tema de la mentoría para estos temas específicos, que siempre es bueno tener una guía. Así que por mi parte, millones de gracias a todas, todos, y los dejo con Sonia para que se despida, y luego un pequeño espacio a Maite también para que pueda despedirse. Yo dar las gracias a todos los asistentes. Espero que el taller haya cumplido con las expectativas. La verdad es que a mí por lo menos me alegra ver mucho que llegamos, o sea, que al final el COVID nos ha hecho digitalizarnos y esto nos está permitiendo llegar a muchísimos sitios, que aunque no estemos, este año no hayamos podido ir físicamente a la selva, pues que a través de estos talleres pues también podamos seguir en contacto, que hayamos, pues eso, que hoy tenemos a gente de Panamá, de Venezuela, de España, de Perú, y la verdad es que yo personalmente, y creo que hablo también en boca de Ani y de Noel, no nos imaginábamos cuando creamos Selva que algo así pudiera suceder. Así que nada más que agradecerles a todos la asistencia y esperamos verlos en próximos talleres y foros. Bueno, pues yo solamente daros las gracias a todos, Sonia, a ti por pensar en mí, que vamos, lo dejé todo para acudir, a todo el equipo de Selva, que me parece un proyectazo y que aquí estoy para lo que necesitéis, a todos los asistentes. Espero que haya sido significativo para vosotros, que estas 2 horas que hemos compartido os hayan ayudado a seguir adelante, a cosas nuevas, a nuevas inspiraciones, a conocernos, que es lo que dice Sonia, ¿no? Gracias a poder hacer esto digitalmente, pues yo estoy en Irlanda y vosotros estamos todos como regados por el mundo y estamos aquí todos juntos, que es fantástico. Y nada, que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Le pasaré a Sonia el link del artículo de Alex, y cualquier cosa que necesitéis, como he dicho, me he venido ahí a Mujeres del Mundo, aquí estoy, cualquiera, o sea, yo estoy aquí para ayudar a quien necesite, y nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero haber
Creo que estamos en tiempo y, o sea, que muchas Sí, gracias. así que intentemos sacar, yo creo que sería lindo si logramos sacar una foto, así que si pueden ir abriendo sus cámaras sería bonito. Venga. Para justamente hablar de estos matices, porque hace un momento releíamos un poco los lugares de los que proveníamos y en verdad es súper interesante. Yo me he dejado Irlanda, sí, ¿sabes? Ya me he dado cuenta, ¿eh? Pero bueno. Perdón. Sí, No, ya, en verdad, es un orgullo. esto de que estás aquí para ayudar a las mujeres, me estoy dando cuenta que casi todos los asistentes a este taller son casi todas mujeres. Tal cual, muchas mujeres siempre. Bueno, tenemos a Noel 2 veces, así que él puede contar Sí. como la cuota de género. Cuenta por 2 entonces. A ver, ahí probemos. ¡Ah, qué lindo! Alba prendió la cámara también, qué bueno. Oh, Luis Alberto dice que no tiene cámara, no hay problema. Bueno, no pasa nada. Qué lindo. Pero a ver, saquemos una. No, no te preocupes, Luis Alberto. Muchísimas gracias por tu participación nuevamente, en verdad. Allí sacamos una. Intentamos todos. A ver, una sonrisa, chicas, no sean tímidos. A ver, 1, 2, 3. Y saco una más. Venga, va. Si nos siguen en redes sociales van a poder ver la foto colgada el día de hoy desde el Instagram de Selva de Sueños, y así vamos a poder también etiquetar a Maite para que la puedan seguir de forma mucho más rápida. Muchísimas gracias, millones de agradecimientos por estar presentes el día de hoy. Un beso para todos. Creo que se está conectando Eunice, justo de despedida. Oh. Lo que pasa es que les comento que muchas de las personas que están en Panamá conocen a nuestra querida Eunice, así que también se ha unido, el pobre estuvo en reunión todo el rato, pero muchísimas gracias también por estar desde Panamá, para todos. No sé si la esperamos un segundo, creo, se conectó. Y sacamos la foto con ella de fondo nomás. Está solucionado el tema. Y ya está. Muchísimas gracias a todos. Vamos cerrando la sala. Ah, Eunice manda saludos. A ustedes, Rebeca, muchísimas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias a Gracias todos. a todos. Hasta luego. Un abrazo desde Irlanda a todos. Gracias. Gracias, Maite. Chao, a vosotros.